retomar o volver a mirar cualquier detalle que a veces se nos pasa. En este momento tengo entendido que ustedes están cursando el programa de formación sobre AXI, lo cual me parece fenomenal, los felicito, es una excelente carrera, es tal vez la carrera del futuro. Sí, entonces me parece que ustedes están en el lugar correcto, ¿sí? Siento que ustedes van a tener un futuro glorioso si siguen trabajando en esta profesión que acaban de escoger, porque estamos ya desde hace varios años hemos venido haciendo una transición hacia una era un poco más digital, y pues yo pienso que ahora que estamos en pandemia, pues mayor aún, ¿cierto? Pienso que el mundo definitivamente va a cambiar, no va a ser lo que era antes, ni nosotros vamos a volver a vivir, ni a ser como éramos antes en sociedad en general. Pienso que esta es una gran oportunidad para ser un programador como ustedes, para ser una persona que desarrolle y que solucione problemas, porque hasta donde tengo entendido, su programa se enfoca precisamente en darle soluciones a las cosas más sencillas de la vida, como por ejemplo, ¿cómo hago para que, no sé, automatizar una tarea en Excel, por ejemplo? Son cosas que la mayoría de las personas no conocemos, ¿sí? Y si ampliamos y lo magnificamos por mil y en diferentes ópticas y en diferentes ambientes, pues todo el mundo va a necesitar a un programador. Todo el mundo quiere que nos solucionen la vida, ¿cierto? Y ustedes son o van a ser parte de ese grupo de profesionales que pueden llegar y decir, ah, eso es fácil, mire, yo hago esto, esto, esto y esto, y le conecto esto con esto y salió, ¿sí? Las oportunidades son grandiosas, obviamente la competencia también es fuerte, ¿sí? Pero digamos que eh, todo tiene su recompensa, ¿sí? Normalmente eh, la gente que se esfuerza, que le invierte horas de su tiempo a aprender, a especializarse, a ser bueno, esas cosas tienen sus frutos más adelante. Y entonces, pues yo espero que esa esperanza de llegar allá los mantenga en el programa, porque también sé que estudiar virtualmente en el SENA es muy, muy, muy difícil, es pesado, no es para todo el mundo, la verdad. Eh, eh, Muchos entran, pocos terminan, ¿sí? La gente tiene la tendencia a pensar que como el SENA es gratis, entonces también le regalan el cartón y no es lo mismo. Gratis y regalado no es lo mismo, ¿sí? A usted no le cuesta nada estudiar en el SENA, pero no le van a regalar el cartón. El cartón va a tener que ganárselo. Y, y pues espero no ser tan repetitivo con respecto a todo lo que le han dicho sus demás instructores, pero yo sé que esto es bastante difícil, ¿sí? Va a llegar un punto, tal vez ahorita no empezando, pero sí más adelante va a llegar un punto en donde las ocupaciones que usted tenga diarias, sus responsabilidades como adulto, sus responsabilidades como hijo o padre o hermano o tío, junto con sus responsabilidades como un trabajador o un empresario y a la vez un aprendiz SENA, eso va a llegar a ser un poco caótico. Espero que se empiecen a preparar desde ya para esas situaciones, porque llega un punto en donde se vuelve difícil, donde ustedes tienen muy poco tiempo para todo, ¿sí? Tienen poco tiempo para trabajar, tienen poco tiempo para pasar en familia, tienen poco tiempo para descansar, tienen poco tiempo para estudiar. Y eso agota, eso cansa, entonces vayan desde ya buscando estrategias para que no los vaya a coger por sorpresa todo esto, para que no vayan a tener problemas o dificultades en sus entornos, para que puedan rendir, ¿sí? Eh, Espero que encuentren la oportunidad o el espacio o el momento del día en el que ustedes se sientan a gusto en donde están con lo que están haciendo.
¿sí? Eh, Algunos ya tienen experiencia, algunos ya han estado en esta profesión hace un tiempo, otros están empezando, y pues hay que encontrar un balance, hay que encontrar un equilibrio, y por sobre todas las cosas hay que tratar de ser el mejor, ¿sí? Quiero que siempre que vean sus compañeros o se reúnan en estas sesiones, eh, aparte de ser sus compañeros de trabajo y sus compañeros de carrera, también tienen que verlos como su competencia, ¿sí? Quiero enfatizarles mucho eso. Tienen que verlos como su competencia porque si hay un contrato, pues ahí hay otras 20 personas que se lo pueden quitar, ¿sí? Entonces siempre trate de ser el mejor. Siempre haga más de lo que le piden. Si le dicen lea 10 hojas, lea 20, ¿sí? Busque, sea inquieto, revise, consulte, pregunte, ¿sí? Intente por todas las formas siempre llevarse lo que usted necesita para ser el mejor, ¿sí? Porque programadores hay muchos, ¿sí? Y esta carrera de ustedes es como cuando estudian los ingenieros de sistemas, ¿no? Saben de todo un poco, pero no son buenos o no son excelentes en ninguna de las ramificaciones. Entonces ustedes deben tratar de encontrar su niche, su rumbo, su campo entre todos los lenguajes que hay para programar y tratar de ser el mejor en eso, ¿sí? Para que su vida cambie, porque muy seguramente va a cambiar. Y hablando de cambios, ¿sí? Pues ciertamente el inglés forma parte de todo este proceso, ¿sí? Eh, el mundo necesita profesionales bilingües, el mundo necesita gente que se pueda comunicar, ¿sí? Entonces, el inglés también es uno de los plus que puede tener un aprendiz SENA cuando termina el programa de formación, ¿sí? Es un plus que usted pueda pasar hojas de vida en inglés, ¿sí? Que se pueda ofrecer como un asesor, como un desarrollador en bolsas de empleo americanas o de Europa, ¿sí? Pero necesita el idioma para comunicarse con clientes, incluso para programar. Yo me imagino que usted dentro de poco ya empieza a darse cuenta que necesitamos inglés. Y pues bueno, esto es un cuento largo, ¿sí? Su programa de formación, me corrigen, no sé si dura 2 años o 2 años y medio, pero ciertamente es largo porque lo que hay que aprender es bastante, ¿sí? De hecho, nunca van a terminar, ¿no? Es como la medicina, ustedes nunca van a terminar de aprender esta vuelta, siempre van a seguir desarrollándose cosas, van a haber avances, van a haber, ¿sí? Y pues bueno, yo espero que ustedes estén a la vanguardia, ¿sí? Eh, el cuento con el inglés es bastante sencillo, ¿sí? Eh, pero tiene un pero, ¿no? Como todo, tiene un pero. Y es el siguiente. Eh, para usted aprender un idioma, no necesariamente el inglés, sino un idioma, pues usted necesita dos cosas, ¿sí? O digamos tres. La primera es querer, ¿sí? Usted debe tener el deseo o el anhelo de hacerlo, ¿sí? La segunda es el tiempo y la tercera es la constancia. Son tres factores fundamentales que se aplican casi que para cualquier área del conocimiento que usted desee obtener, ¿sí? Yo lo comparo normalmente con el gimnasio, ¿sí? Mucha gente quiere tener un cuerpo fitness, ¿no? Músculos marcados, eh, todo el paquete, ¿sí? Pero resulta que esa vaina no se compra, ¿sí? Esa vaina toca con esfuerzo. Entonces, la persona primero tiene que querer y después del querer tiene que entrar, ¿cierto? Al gimnasio y darle a la vuelta, en cuyo caso necesita tiempo, porque si una persona va al gimnasio un mes, no saca un six-pack en el abdomen, necesita tiempo. Eh, y además, pues constancia, porque si usted va al gimnasio un mes y no vuelve, y luego vuelve al otro, y luego no vuelve, entonces no hay constancia y por ende, pues tampoco va a haber resultados. Y algo así pasa con el inglés o con los idiomas, tal cual, ¿sí? Entonces, mucha gente reconoce la importancia del idioma, mucha gente reconoce la importancia de ser bilingüe, ¿sí? Hoy en día no hablamos ya de bilingüismo, sino que el término fue reemplazado por el multilingüismo,
¿sí? Bastante común en Europa. Y pues reconocer la importancia del idioma o del multilingüismo, pues no es suficiente, ¿sí? Hay que actuar frente a eso. Entonces, lo mismo pasa con las academias de inglés. Mucha gente quiere estudiar inglés, mucha gente quiere aprender inglés, mucha gente se inscribe, se matricula, compra cursos, ¿sí? Pero no le dedica tiempo, no es constante, normalmente abandonan. Entonces, el inglés o el idioma que la gente va a aprender se vuelve más como una especie de, no sé, como de tortura, como cuando la persona dice, uy, mire este gordito, ay, ojalá me lo pudiera quitar, ¿cierto? Se le vuelve algo indeseable, porque lo ha intentado tantas veces en el transcurso de los años que tiene usted eh, con vida y que es consciente, que la gente pues normalmente desiste o no mm, hace el esfuerzo porque sabe o se programa mentalmente para no aprender y se conforma con eso. Yo encuentro quien me traduzca, para eso está Google, para eso está esto, para eso está lo otro. Y pues hasta ahí llegan los procesos. Entonces, pues nosotros estamos ahora frente a ese nuevo reto de comenzar un proceso. Y esa es mi invitación para hoy, para esta sesión. Quiero invitarlo a que inicie un proceso, ¿sí? Que le puede transformar la vida, no tanto por lo que usted obtenga de él, sino porque es un proceso que transforma su proceso de vida en general y su estructura de pensamiento. Es decir, usted no puede aprender inglés si no estudia, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, si usted analiza su situación actual, su horario, su rutina, sea la que sea que tenga, ¿sí? Yo estoy casi seguro que el inglés no forma parte de esa rutina, ¿sí? Y resulta que mientras el inglés no forme parte de la rutina, pues no va a haber aprendizaje, no va a haber ningún proceso. Luego, por ende, hay que empezarlo, o sea, hay que anexar, ¿sí? 3 cucharaditas de inglés a la receta. Eso se traduce en que si usted, por ejemplo, se levanta a las 8 de la mañana, ¿sí? A trabajar, termina a las 12, ¿sí? Y vuelve a las 12, acaba a las 6 y por la noche llega a descansar, o si está en la casa con horario virtual, pues lo mismo. Entonces, pues ahí no hay espacio para el inglés, no hay cabida para el inglés. Entonces, a eso me refiero cuando yo le digo que es un proceso que le transforma la vida. Usted definitivamente tiene que incorporarlo. ¿Cómo lo va a incorporar? No sé. ¿Tiene opciones? Sí. ¿Cuál le sirve a usted? No sé. ¿Sí? Entonces, tiene que empezar a encontrar la forma de balancear sus horarios, sus responsabilidades y todo lo demás que implica su vida con el inglés ahora. Es la nueva, no sé, la nueva pizca que le vamos a echar ahí a la sopa. Entonces, usted debe encontrar un espacio para estudiar inglés. Eh, no los días que tengamos sesión sincrónica o no una vez a la semana, ¿sí? Vuelvo al ejemplo del gimnasio, compárelo, ¿sí? Si usted quiere el recuerpo y va una vez a la semana al gimnasio, tenga por seguro que nunca va a llegar a tener ese cuerpo que usted, sí, anhela. La verdad es que tendría que hacerlo todos los días, ¿sí? Es, por eso usted ve modelos y actores, ¿cierto? Actrices, pues que no hacen nada más, se la pasan medio día en el gimnasio y el resto del mediodía, pues en otras cosas. Por ende, tienen esos cuerpos, ¿cierto? Entonces, pues usted va a tener que empezar a estudiar inglés, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, le voy a mencionar algunas opciones, ¿sí? Comienzo por lo que no debe hacer. No debe sentarse a estudiar inglés 2 horas o una tarde o decir yo estudio el domingo o lo dejo para el sábado, ¿sí? Ese tipo de expresiones o de situaciones no son deseables, ¿sí? Pedagógicamente hablando, pues nosotros los seres humanos tenemos un span de concentración bastante corto, ¿sí? Muy corto. Es de aproximadamente 30 minutos. Eso quiere decir que después de los primeros 30 minutos, ¿sí? Lo que sea que usted esté haciendo,
que requiera concentración, no va a ser igual, ¿sí? No va a ser igual, ¿sí? Después del minuto 30, usted ya empieza a divagar un poco, su mente se desconecta, pum, 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 está en la pantalla y de repente se acuerda de tal cosa, vuelve a la pantalla, luego se acuerda de otra cosa, está en la pantalla, luego vuelve el teléfono, está en la pantalla y luego pasa a otra cosa y así. Entonces, el periodo de concentración es bastante corto, incluso para nosotros los adultos. Por eso, una sesión de estudio suya de inglés debe ser corta, ¿sí? Entonces, yo prefiero corto pero sabroso, ¿sí? A largo pero aburrido. Entonces, eh, por favor, deseche entonces de sus horarios o de sus hábitos cualquier jornada de estudio larga, ¿sí? Eh, si no es larga, entonces debe ser corta. ¿Qué tan corta puede ser? Hmm, Depende del objetivo que tenga el estudiante, el aprendiz o la persona que está en el proceso, ¿sí? Entonces se lo voy a poner de esta forma. Una persona necesita 2.500 palabras en su vocabulario para poder mantener una conversación simple a nivel general de cualquier cosa en inglés, ¿sí? 2.500 palabras es lo que necesita. Entonces, bueno, usted no sé cuántas palabras se sepa de esas 2.500, ¿sí? Pero pues haga cuentas, ¿sí? Para el momento en el que usted llegue a la palabra número 2.500, usted ya me va a poder hablar en inglés, ¿sí? Felicitaciones. Ahí usted ya se comunica independientemente, es decir, sin estar pegado a un computador, a un diccionario, a un traductor. Entonces, esa es su meta. Su meta es llegar a la palabra número 2.500. Mm, ¿Cómo lo va a hacer? Pues yo estudiaría por partes, ¿cierto? Porque la lista es bastante larga, son muchas palabras. Entonces, divídalas, ¿sí? Hagamos una operación sencilla. Digamos que usted coge 2.500 palabras, que es la meta. Y digamos que usted se las quiere aprender en ¿cuánto tiempo? Mm, digamos un año, ¿sí? Entonces, si el año tiene 365 días, significa que usted debe aprenderse 6.8 palabras diarias para que en un año se aprenda 2.500, ¿sí? Eh, y pues bueno, ¿le parece difícil aprenderse 6.8 palabras? No sé, algunas personas no pueden, otras personas sí pueden. Hay que empezar a balancear, ¿sí? Hay que aterrizar el número también y ponerle en realidad, porque los 365 días del año, pues usted no va a estudiar los 365 días, ¿cierto? Muy probablemente quiera descansar los sábados y los domingos, entonces hay que restarle todos los sábados y los domingos del año, ¿sí? Entonces, pues ya no son 365 días, son menos, por ende ya no son 6 palabras, son más, ¿sí? Entonces, pues la meta la pones tú, como decía un comercial antiguamente. Eh, Estudiar vocabulario no es suficiente, hay que desarrollar otras habilidades, ¿sí? Pero quiero aclarar que la base para el desarrollo de cualquier habilidad que usted quiera es el vocabulario, es decir, esa es la más importante, ¿sí? De nada nos sirve llenarlo a usted de clases de explicaciones gramaticales, de ejercicios y de cosas, de audios o de videos, si usted nunca se toma la molestia de aprenderse las palabras, ¿sí? Porque usted puede aprender cómo se desarrolla una ecuación, pero necesita los elementos para poderlos usar y los elementos son las palabras, ese es el cimiento de toda la vuelta, el vocabulario. Entre más palabras sepa, más rápido desarrolla las demás habilidades y viceversa, ¿sí? Entonces usted quiere aprender, no, usted no quiere enfocarse en la escritura, usted quiere enfocarse en el speaking, perfecto. Aprenda palabras para que las pueda decir, si no, ¿cómo las va a decir? ¿Sí? No, usted quiere escribir, perfecto, aprenda palabras, si no, ¿qué va a escribir? ¿Sí? Entonces, eso es lo que necesitamos. De entrada, usted necesita fortalecer su vocabulario excesivamente, ¿sí? ¿Qué palabras quiere aprender? De todas. Aprenda acciones, ¿sí? O sea, verbos.
aprenda sustantivos, aprenda adjetivos, ¿sí? Sustantivos son cosas, adjetivos son descripciones. Aprenda todo lo que usted pueda aprender, porque nada de lo que usted aprenda se pierde, por el contrario, ¿sí? Entonces, ese trabajo que usted va a realizar con vocabulario debe ir de la mano con otras cosas, ¿sí? Porque estudiar vocabulario per se, pues no sirve de mucho si usted no lo aplica y aburre si usted siempre hace lo mismo. Entonces, ahí está el segundo consejo. Usted, siempre que se siente a trabajar en este cuento, debe tratar de hacerlo de forma que usted se sienta bien, que usted lo disfrute, ¿sí? Que usted lo disfrute, porque si usted no lo disfruta, pues, no sé, o sea, ¿a quién le interesa aprender? ¿Sí? Se supone que al que le interesa es el que hace todo el trabajo, ¿sí? Por ende, pues qué bueno que el trabajo que usted haga sea algo que sea de su agrado, ¿sí? Es importante. Entonces, eh, busque videos, lea noticias, artículos, no sé cuál será su hobby, su pasatiempo, lo que a usted le gusta, ¿sí? Normalmente vincular sus hobbies con el aprendizaje del idioma es muy efectivo, ¿sí? Si usted es de los que le gusta, por ejemplo, no sé, la historia, entonces, busque historia en inglés, busque blogs, busque páginas, noticias, artículos, libros, vea documentales, o sea, toda la información que usted pueda encontrar con respecto a ese hobby, ¿sí? Que usted tenga es una de las mejores formas para trabajar, ¿sí? Sin lugar a duda. Entonces, y pues por supuesto, varíe la actividad. Entonces, ¿cómo sería una rutina de estudio en mi mente? Sería algo así. Primero, la sesión debe ser corta. ¿Qué tan corta? 15 minutos está bien, ¿sí? 15 minutos bien trabajados, bien concentrados, sin distracciones, que usted diga, en este momento dejo todo a un lado y me siento acá a mirar este cuento. En 15 minutos alcanza a escuchar una canción 3 veces, una canción promedio, ¿sí? En 15 minutos alcanza a leer 3, 4, 5, 6 párrafos de algún tema que a usted le interese. En 15 minutos ve un video, una explicación de un tema. En 15 minutos hace muchas cosas si realmente los aprovecha, ¿sí? Si quiere, y no le estoy exagerando, ponga el cronómetro al lado, ¿sí? Ponga una alarma, 15 minutos. Se acabaron los 15 minutos, tire toda esa vaina del inglés por allá, cierre toda esa vaina y déjelo a un lado. Desconéctese. Lo importante es que más tarde, tenga otra sesión de 15 minutos, ¿sí? Vuelve y hace lo mismo, se conecta, se desconcentra del mundo, vuelve y empieza a trabajar. Trabaja sus 15 minutos, se desconecta y lo ideal, el escenario ideal es que usted tenga 3 momentos al día de 15 minutos cada uno. Ese es el escenario perfecto. Si usted logra hacer eso, va a haber resultados muy, muy rápido, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos con el tema de la parte de cómo estudiar y cómo aprender, ¿sí? Por lo menos con esos consejos. En cuanto a la pregunta de la música, el inglés, la película, bueno, sí. La respuesta es sí y no. Es decir, es decir, eh, ver por ver eh, no sirve de nada si usted no está realizando, mejor dicho, cualquier actividad que usted vaya a realizar con el propósito de aprender, ¿sí? Debe tener un proceso cognitivo de por medio, ¿sí? O sea, que si usted va a ver algo, un video, una película, lo que sea, por ejemplo, ¿sí? Audiovisual, verla por verla no le va a aportar nada, ¿sí? La única forma de que eso le aporte es que usted sea consciente de que eso le está aportando algo porque usted está buscando algo que está encontrando ahí, ¿sí? Si usted escucha música, pone canciones, la que sea, y usted no entiende ni jota de lo que está ahí, ¿sí? Cero, o sea, cero, como cuando usted escucha a alguien hablar en chino, cero, o sea, usted nada, pues usted puede escuchar esa canción todo el día y pues no le va a producir ningún efecto, ¿sí? Eso de que su consciente, etcétera, no, eso no es así, ¿sí? No funciona.
¿Cómo sí funciona ese tipo de material? Funciona ese material cuando usted es consciente de lo que está recibiendo, o sea, el input. Entonces, ahorita que usted va a empezar, si es que está en esta etapa del proceso donde va a empezar, empezando, a mí no me sirve que usted se vea una película, ¿sí? En inglés o el video largo, el documental, etcétera, no sirve. ¿Sabe qué sí funciona? Por ejemplo, piense en su película favorita, esa que usted ve 100 veces, que está canaleando y la están dando y usted vuelve y la ve, ¿sí? Esa película. Ahora, ahora piense en la escena favorita de esa película, ¿sí? Porque es que no nos sirve toda la película, sino una escena, nótese lo que le estoy diciendo, una escena solamente. Una escena puede durar 30 segundos, un minuto, dos, dependiendo, ¿sí? Y esa es la escena, esa es la forma de trabajar. Entonces usted debe tener, por ejemplo, esa película en inglés, con subtítulos en inglés, y usted solamente va a ver los 30 segundos de la escena, ¿sí? En inglés, de forma que usted puede retrocederla y volverla a ver, retrocederla, pausarla, ¿qué dijeron acá? Muestre, ajá, venga, me devuelvo, aquí sale en el subtítulo de esta palabra, no sé qué es, rápidamente la busco en el diccionario, ah, ahora sé qué es esto, siguiente, muestre, ta. Usted se puede echar los 15 minutos con una escena de una película que a usted le guste, ¿sí? Entonces, después de que usted despeja el vocabulario, es decir, que usted vio la conversación ahí en la escena, ¿sí? Y la escribió, por ejemplo, para saber qué es cada palabra. Entonces, usted primero despeja el vocabulario. Ahora sé qué significan esas palabras. Después de que despeja el vocabulario, vuelve y la pone, con la diferencia de que ahora usted ya entiende lo que están diciendo, ¿sí? Eh, y después el proceso debe ser escuchar, ¿sí? Escuchar y leer a la vez. De forma que usted, eso sí ocurre en el proceso de adquisición, su cerebro automáticamente empieza a relacionar palabras, ¿sí? O sea, sonidos con texto, sonidos con movimientos corporales. Ese tipo de vínculos lo hace su cerebro. Entonces, por medio de la escena, usted está aprendiendo palabras nuevas, usted está escuchándolos hablar, es decir, ellos le están enseñando a pronunciar esas palabras. Entonces, si usted decía, no sé, si usted a alguna palabra, a mesa le decía table, entonces ahora saben que mesa es table porque ahí en la escena hay una mesa y hablan de la mesa. Entonces usted aprende vocabulario con ellos, aprende pronunciación, ¿sí? Y empieza a trabajar en el desarrollo de su oído. Eso es bueno. Lo mismo aplica para las canciones. No escuche una canción por escucharla, sepa, busque primero la letra para que usted la tenga a la mano, pueda verla, entienda qué es, consulte el vocabulario, escuche la pronunciación y por supuesto después de eso tiene que empezar a tararearla, ¿sí? Y a cantarla para que se empiece a desarrollar la lengua. Entonces, eso, por ejemplo, se va en una sesión completica de 15 minutos, ¿sí? Y qué bueno que usted pase 15 minutos en ese cuento, por ejemplo, porque se le van a pasar rápido, ¿sí? Le va a gustar y va a aprender, ¿sí? Multiplique eso por 3, multiplique eso por bajito 5 días a la semana, men, usted despega, ¿sí? Compare eso a no hacer nada. Compare eso con revisar por ahí una vez a la semana, no sé en qué van, qué están haciendo. Bueno, voy bien, ¿sí? Nótese los dos lados opuestos, ¿sí? Entonces, uno de los dos va para arriba, ¿sí? Uno de los dos va a aprender. Uno de los dos, el otro no. El otro se va a quedar como está en este preciso instante. Entonces, pues bueno, yo espero que ustedes con estos pequeños tips, no sé si tengan más inquietudes con respecto a la parte del aprendizaje, pues puedan comenzar a despegar. Obviamente una cosa es lo que a usted le gusta, otra cosa es lo que el SENA le va a enseñar, ¿sí? Entonces, ahí voy con la persona que preguntó, no sé si sigue conectado, por ahí alguien preguntó por la guía. Entonces, bueno, el SENA tiene una programación, es decir, todo obedece a un currículo que se ha planteado y se ha organizado antes de que ustedes ingresen. Entonces, eso se traduce en que ya hay material
perdón, ya hay material hecho, contenidos programáticos ya listos y por ende pues ya sabemos ustedes qué van a ver, ¿sí? Desde que entran hasta que salen. Entonces, está colgada en la plataforma una actividad, ¿sí? Que requiere, para que usted la pueda desarrollar, el uso del verbo to be, en esencia. Ahora, la pregunta obvia es, ¿y usted sabe el verbo to be? ¿Sí? ¿Le quedó tiempo de ver los videos que le puse? No sé. Sí, espero que sí. Son videos cortos. Yo les voy a seguir compartiendo videos, ¿sí? Con explicaciones de los temas, como para que usted tenga ahí una fuente de consulta y, digamos, cercana, ¿sí? Eh, porque mucha gente a veces busca la información en Internet y no la encuentra, ¿sí? Me pasaba mucho en las sesiones presenciales cuando estábamos en los laboratorios. Yo, chicos, al profesor no, o al instructor no hay que creerle ni hay que comerle todo lo que el instructor diga. Cuestione, pregunte, compare. Mire a ver si en internet le dicen lo que yo estoy diciendo. Mire a ver si le dicen otra cosa. ¿Qué tal que yo me esté inventando todo este cuento? Y a veces los aprendices llegaban, profe, pues sí, mira, aquí están explicando el tema, pero no entiendo. Entonces yo decía, pues, entonces busque más, ¿sí? A veces la gente, hay tanta información en internet que a veces no es clara, a veces no es apropiada para mí, a veces no sé si les ha pasado. Sí, o sea, a veces busca algo como que sí, sí, esto es, pero, espere, sí, como más despacio. No sé. Total, pues yo tengo ahí unos videos en donde yo explico un poco los temas, o un poco no, explico cada tema de los que vamos a ir trabajando y la intención es que usted se ayude con ese material, ¿sí? Y que es audiovisual. Entonces, el propósito es que usted tenga ese refuerzo, digamos, en la parte conceptual para que lo pueda aplicar en el desarrollo de las actividades de aprendizaje que le propone o que encuentra usted en la plataforma. ¿Sí? Entonces, mi primera pregunta para ustedes en este momento es esa. ¿Tienen preguntas o alguna aclaración que tengamos que hacer con respecto a el verbo to be? Esta es la parte donde ya pueden empezar a hablar. Vamos, chicos, chicos, chicos. Tienen que contarme más o menos qué está pasando por sus cabezas, qué ha pasado por sus cabezas estos días para saber cómo nos ajustamos. ¿Sí? ¿Qué pasa? La actividad, hasta donde recuerdo, les propone que completen un formulario, ¿cierto? Y ese formulario, el propósito es un internship. ¿Cómo es que se dice eso en español? ¿Qué? Se me olvida siempre la palabra, es complicado. ¿Una pasantía? Creo que es una pasantía. Para Una pasante, eso, una gracias. pasante. Para una empresa que obviamente tiene que ver con el sector en el que ustedes están eh, trabajando. Mm, Y pues como es un formulario, le pide toda clase de información personal. Y bueno, la información personal se expresa con el verbo to be. No me lo están preguntando, pero les cuento igual. ¿Por qué será que siempre se enseña el verbo to be de primero en todos lados? ¿Sí? Y la razón es esa. La razón es que la estructura del verbo to be es la que utilizamos para expresar lo más elemental y básico de una persona. ¿Sí? Entonces, a nosotros, los profesores de inglés en general, digamos que entre tantas estructuras que hay por aprender y tantas cosas que hay por aprender en el inglés, con que usted me pueda decir usted quién es, qué hace, ¿sí? ¿Por qué está acá? Con eso yo me doy por bien servido. Es decir, nosotros siempre expresamos de primero eso,
Si usted se levanta, sale de su cuarto en su casa y va a la sala y ve a alguien, usted mínimamente, ¿y usted quién es? ¿Y qué hace aquí? ¿Cierto? Lo mismo nos pasa a nosotros. Siempre necesitamos que nuestros aprendices, lo primero que sepan es decirnos quiénes son. En general, ellos o alguien que conocen, ¿cierto? Y toda esa herramienta la maneja el verbo ser o estar, ¿sí? Y bueno, creo que yo les compartí, ya no recuerdo si fueron 3 o 4 videos. Uno era para los pronombres sujeto y otros eran para el verbo to be como tal, es decir, afirmación, negación e interrogación, ¿sí? Entonces, ¿les parece si vuelvo y explico algo de ese tema o con los videos tienen o hay alguna pregunta específica que podamos resolver con respecto a eso? A ver, aquí aparece conectado. Aquí aparece conectado Carlos Gómez. ¿Carlos Gómez está? ¿Me escucha? Carlos Gómez. Mire, su imagen de perfil es un perrito. Bien, Carlos. ¿Tiene alguna pregunta con respecto a afirmación, negación o interrogación del verbo ser o estar? 100% seguro, todo claro como el agua. Eso es otra cosa que no les he preguntado, ¿sí? Es que ustedes están un poco callados hoy. Y es, ¿cómo les ha ido con el inglés? ¿Qué tanto conocimiento tienen? No todas las personas tienen el mismo nivel de conocimiento, ¿no? Hay personas que de pronto ya tienen cursitos encima, hay personas que ya saben inglés, hay personas que han viajado, ¿sí? Así como hay otras personas que, pues, no, más bien como poco para eso del inglés, entonces, yo como que de lejos, ¿sí? A veces tenemos unos grupos muy mixtos con el nivel de conocimiento y eso hace que sea bastante complejo trabajar, ¿sí? Porque para algunos esto es como, ay, qué mamera, y para otros es como, uy, sí, esto es nuevo para mí. Entonces, pues, tenemos que tratar de balancear un poco la cosa. ¿Listo? Entonces, pues, 7:42. Sí, Profe, no, pues yo pienso que igual, o sea, pues el primer tema está, es el verbo to be, cero estar, creo que es el que más se ve desde el colegio, es el que uno primero ve y ve todo el tiempo, entonces yo creo que es el menos complicado de todo. A medida que va avanzando, yo creo que se van viendo pues las dificultades que se tienen con el tema, con los temas. bueno, muchas gracias por el aporte, sí, señor, estoy de acuerdo. Sí, me queda poco tiempo con ustedes, compañeros. Discúlpenme enormemente, pero tengo 3 clases contando la de ustedes, serían 4. Entonces, en teoría estoy compartiéndoles mi pantalla, así que rápidamente voy a escribir aquí algunas cositas a ver si a ustedes les suenan bien. Lo primero que debe recordar del verbo to be es que el verbo to be no significa ser o estar, ¿sí? Porque cuando usted lo toma tan literalmente, a veces la gente se confunde, ¿sí? Se confunde porque crecen aprendiendo que to be es ser o estar y entonces ven una frase que dice, por ejemplo, esto, no sé, pongamos un número. Y resulta que en esta frase dice, yo tengo 30 años y entonces la gente dice, ¿cómo así? ¿No se supone que tu vida es ser o estar? Y luego la edad no se dice es I have, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es un error muy común. La gente empezando, cuando me pone la edad, me la pone de la segunda forma, con el I have. Y resulta que el I have, pues no aplica en inglés para la edad, ¿sí? A eso me refiero cuando les digo que no tomen literalmente el to be como un ser o estar. Tómenlo como el verbo existir, es decir, el verbo que expresa la existencia de cosas en el universo, de materia, de seres humanos, de plantas, de matachos, de lo que sea, ¿sí? Y es también el verbo que le permite a usted
comunicar muchas cosas a nivel básico, por ejemplo, relaciones interpersonales, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo de lo que voy diciendo antes de que se me olvide. ¿Qué es una relación interpersonal? Que usted dice, por ejemplo, está mostrando una foto, no dice, sí, 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 mire, él es mi papá, ¿sí? Eso es una relación interpersonal, ¿sí? Usted puede expresar estados de ánimo, ¿sí? Usted puede expresar un lugar de origen, ¿cierto? Usted puede expresar, por ejemplo, ubicación, ¿sí? Usted puede hacer descripciones básicas, no como, por ejemplo, de que ella es, no sé, tiene el pelo largo, mono, churco, etcétera, no. Pero usted sí puede decir, por ejemplo, que él es alto, ¿sí? Usted puede decir que la silla es, no sé, bonita. Eh, Son muchas cosas así como a nivel sencillo, básico que usted puede expresar, ¿sí? Mm, lo importante es que usted recuerde que el am, el is y el are son palabras que se acomodan al protagonista de la frase que usted tenga, ¿sí? Siempre que usted tiene una frase en su mente, una idea en su mente, ¿sí? Las ideas en nuestra mente normalmente son así, ¿sí? Tienen un protagonista, que es con el que usted comienza su frase. Ese protagonista puede ser usted, un perro, el gato, la silla, la mesa, el clima, ¿sí? Después de ese protagonista, usted normalmente menciona una actividad que hace ser protagonista. Y finalmente usted le da un cierre a su frase. Normalmente, ¿no? Todo tiene sus excepciones. Ese es el orden que seguimos, el patrón con el que nos comunicamos y ese es digamos, la estructura básica de este idioma. Entonces, el am, el is y el are van ubicados en la parte de la actividad, en este no sé, patrón que colocamos acá. Luego, por ende, es clave que usted tenga claro cuándo usa am, cuándo usa is, cuándo usa are, ¿sí? Y la respuesta a eso es sencilla, ¿cierto? Si su protagonista es una tercera persona, es decir, un él, un ella o una cosa, entonces siempre debe usar is, ¿sí? Are lo usa para todo lo demás, ¿sí? Es decir, para todos los demás protagonistas, ¿sí? A excepción de el pronombre personal yo, ¿sí? Que va con am. Entonces, eh, esta forma de ver el tema, de pronto le permite a usted tener un poquito más de visión con respecto a lo que le pide ese taller, ese formulario, ¿sí? Mm, no sé hasta qué punto, por ejemplo, usted necesite reforzar la estructura básica del idioma. Es decir, usted necesita, por ejemplo, conocer palabras para despejar esa fórmula, ¿sí? Entonces, eso es algo que usted puede incluir en su rutina de estudio, ¿sí? Si en los primeros 15 minutos usted, no sé, escuchó una canción y la trabajó, entonces en los segundos 15 minutos trabaje vocabulario y en los terceros 15 minutos, no sé, lea, eh, hágase frases, busque un juego, en fin, ¿sí? Entonces, en la sección de vocabulario, yo necesito que usted comience a incrementar, por ejemplo, palabras que sirvan para verbos. Entonces, usted necesita verbos para poder reemplazarlos cuando vaya a despejar la fórmula, ¿sí? Usted necesita conocer protagonistas para que pueda despejar la fórmula y necesita, bueno, la parte del cierre es la más amplia de todas las categorías, porque el cierre de una frase siempre es en, lo que su imaginación diga, ¿sí? Eh, ¿A qué me refiero con eso? A que si yo tomo nuevamente el ejemplo de que la silla es chévere, ¿sí?
pues resulta que ahora no quiero decir que la silla es chévere, de pronto quiero decir que la silla es azul, o no, que la silla es nueva, o no, que la silla es vieja, o no, que la silla es cómoda, o no, que la silla es, no sé, eh, eh, plástica. Sí, no sé. Es decir, el cierre de una frase es enteramente lo que salga de su imaginación, por ende es la categoría más amplia, es donde hay más palabras por aprender, ¿sí? Es la que más tiene palabras por aprender. Entonces, vaya mezclando todo a la vez, ¿sí? No haga siempre lo mismo para que no se aburra, no haga siempre lo mismo para que no se estanque, ¿sí? Trate de meterle, y sobre todo ahorita que usted está en este proceso tan autónomo, ¿sí? Entonces trate de meterle un poquito de variedad a la cosa para que usted lo disfrute, ¿sí? Y aprenda, ¿sí? Que es la nueva metodología y la nueva corriente, ¿no? Los que tengan hijos o sobrinitos, pues se darán cuenta que eso es lo que se hace ahora en los colegios. Bueno, los colegios buenos. Entonces, aplique eso mismo para usted, ¿sí? Trate de que usted también pueda, perdón, de que usted también pueda disfrutar la vuelta para que se le haga ameno, chévere y rápido. Entonces, todos los ejemplos que hemos colocado acá son ejemplos afirmativos, ¿sí? O enunciativos, en donde usted afirma algo sin temor a equivocarse, ¿sí? La negación, entonces, es sencillamente agregar la palabra no que termina en T, ¿sí? Agregar la palabra no que termina en T a una auxiliar. Es decir, la negación es el resultado de combinar una auxiliar cualquiera, porque en inglés hay varios, con la palabra no, ¿sí? Entonces, ¿qué es un auxiliar? Los que teníamos arriba, am, is y are, son auxiliares, ¿sí? Entonces, ¿usted qué hace? Si para negar dice que combinamos un auxiliar con la palabra no, entonces me voy para arriba, ¿sí? Se me olvidó tachar esto. ¿Dónde está? Tachar. Acá. Entonces, usted lo único que hace es que busca el auxiliar. Aquí lo encontré. Agregó el no, ¿sí? Busco el auxiliar, agregó el no. Busco el auxiliar, agregó el no, ¿sí? Busco el auxiliar, agregó el no, ¿sí? Y de esa forma sencilla, ¿sí? Busco el auxiliar, agregó el no. Negamos cualquier frase que hayamos tenido antes como una afirmación, ¿sí? En cuanto a que si, perdón, a que si el auxiliar debe ir, no sé, separado, o que si debe ir junto, ¿sí? Eh, Eso es sencillamente una cuestión de opción, ¿sí? Pero esa opción normalmente va ligada a un gusto, o sea, a su preferencia. La única regla que tenemos frente a eso, regla como tal, y no gramatical, sino social, es que en los ambientes formales separamos y en los ambientes informales unimos, ¿sí? Es decir, si usted está enviando un correo, por ejemplo, en la empresa, una carta, un memo, si es, por ejemplo, un ensayo que le piden para el estudio, toda clase de comunicación formal, sea verbal o escrita, entonces nosotros separamos, ¿sí? Entonces usted dice, por ejemplo, apreciado señor, ¿sí? Em, it is not our intention to, no sé, communicate, bla, 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 ¿sí? Entonces, en este tipo de comunicación, yo siempre separo eh, la negación, ¿sí? Ahora, si en cambio yo estoy hablando con mis amigos, con mi familia, o estoy escribiendo, lea a mis amigos o a mi familia, entonces, pues yo nunca voy a utilizar ese
esa negación separada, ¿sí? En ese caso, siempre, 100% de las veces la voy a utilizar combinada, ¿sí? Entonces, ese es otro aspecto como para tener en cuenta. Ahora, en el caso de las preguntas, ¿sí? Para resumir ese video, podríamos decir que la pregunta es intercambiar los dos primeros elementos de la frase de lugar. Es decir, si usted tiene que el protagonista es, por ejemplo, mi papá, es, no sé, muy inteligente, ¿sí? Entonces, el primer elemento de mi frase no es mi, ¿sí? El primer elemento de mi frase es mi papá, es decir, mi papá es el protagonista. ¿Listo? Entonces, lo que yo debo hacer para que esto se convierta en una pregunta es sencillamente poner al primer elemento de segundo y el que era segundo elemento, ponerlo de primero. ¿Sí? Entonces, hago un intercambio sencillo de lugares. Is my father. El resto de la frase queda como estaba. ¿Sí? Y ya con eso, mi pregunta está hecha. ¿Sí? Entonces, yo siempre les recomiendo a los aprendices cuando están empezando, si les cuesta algo de trabajo hacer una pregunta, entonces yo siempre les digo, afírmela primero, enúnciela primero, para que teniéndola usted ya enunciativa, usted pueda darse cuenta de qué es lo que debe mover para un lado y para el otro. ¿Sí? Entonces es mucho más, a veces uno visualmente como que funciona más. Entonces, usted ya sabe que el protagonista, que era el primer elemento, lo manda de segundo y lo que era de segundo, pues lo manda de primero y con eso le queda la pregunta hecha. ¿Sí? No sé si hasta acá tengan alguna inquietud, de pronto algo que ustedes necesiten reforzar de este pedacito del presente, perdón, del verbo to be, este, pues, para alcanzarlo a mencionar. Entonces, bueno, ¿cuál es la tarea que tenemos ahora que realizar? Es sencillo, tenemos que abrir ese archivo de Word para ver el cuestionario en donde le van a preguntar su nombre, entonces usted coloca su nombre, de donde le preguntan sus apellidos, su edad, qué experiencia, es casi que como una mini hoja de vida, ¿no? Como una mini hoja de vida. Entonces, lo que voy a hacer es compartirles otros videos para que en el transcurso de estos días usted los pueda ir analizando, ¿sí? Yo siempre les recomiendo que cuando vean los videos, ojalá los vean con un cuaderno al frente para que usted pueda ir tomando apuntes, ¿sí? Vio un pedacito que le llamó la atención o alguna información importante, pause, escríbala, ¿sí? Devuelva si necesita, ¿sí? Trabaje, digiera esa información a su ritmo para que usted pueda eh, eh, quedarse con lo que más pueda de eso que está ahí, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta específica con respecto al cuestionario, de pronto las personas que ya lo están trabajando, para que podamos resolver esa inquietud también acá. De pronto algo del cuestionario en particular que hayan visto o no lo han visto, ¿sí? Yo pienso que ese cuestionario, apenas lo tengan, por favor envíenlo. Tienen tiempo para hacerlo, ¿sí? Entonces, no los voy a estar acosando para que me envíen ya, me envíen ya, me envíen ya, o mañana o pasado mañana. Tienen tiempo, la verdad. El calendario nos da bastante tiempo para hacerlo. De hecho, mucho más de lo que me hace sentir cómodo, ¿no? A veces un poquito de presión como que es positiva. A veces cuando uno lo presionan un poco, uno como que rinde más, no sé. Pero por lo pronto tienen tiempo. ¿A qué los invito? Los invito para que
los que no hayan trabajado la gramática o los videos, lo hagan, ¿sí? Para que empiecen el proceso, como les decía en un principio, combinen el estudio de esos videos con las actividades que les gustan. Entonces, listo, ya vi la teoría de todo este cuento, ya vi cómo se hace, cómo se arma, dónde se pone qué. Ahora voy a aprenderme algunas palabras para tener que, cómo reemplazar unas cosas con las otras. Luego voy a escuchar una canción que me gusta, me compartieron una canción, me compartieron un grupito, me compartieron una banda que quiero escuchar, voy a ponerla a ver qué tal es. Hay una serie tal vez que le gusta mucho, hay una película tal vez que le gusta mucho, listo, empiece a trabajarla, búsquela en inglés, búsquela con subtítulos, trabájela por partes, trabaje siempre por periodos cortos, fundamental, ¿sí? Recuerde el objetivo, póngase la meta, que sean 3, ojalá usted en la mañana tenga un ratico de 15, ojalá en la tarde tenga un ratico de 15, ojalá en la noche tenga un ratico de 15, ¿sí? Con eso usted va a ir volador, con eso usted va, no porque esté estudiando en el SENA, no porque esto sea parte del proceso, sino véalo como el plus que necesitamos para que usted se pueda sacar contraticos, ojalá, en donde le paguen en dólares, ojalá donde le paguen en euros, muchísimo mejor, se le cuatriplica la plata, ¿sí? Vean nada más la diferencia, se le cuatriplica la plata, ¿sí? Por cada peso que usted se vaya a ganar aquí en Colombia, ¿sí? A versus, ¿sí? Hacerlo por fuera, ¿sí? ¿Cómo hace para conseguir contratos por fuera? Véndase, ¿sí? Ustedes saben que hay varias páginas para usted ofrecer sus servicios profesionales. Entonces, usted crea perfiles en esas páginas. No estoy hablando de LinkedIn, sino de otras plataformas en donde usted pone sus datos y dice, yo soy un profesional en esto, hago esto, 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 esto. Obviamente tiene que tener algo para mostrar, ¿sí? Eh, no sé, algún programa, algún código, una parte, un código que usted escribió, algo así. Y con eso usted se postula, ¿sí? Y es al revés, ¿no? Son la gente, los clientes son los que llegan. Necesito un programador que me haga esto, que me haga esto, que me haga lo otro. Y usted decide si lo hace o no lo hace. Ese es el sistema que está ahorita muy de moda, ¿sí? En donde no solamente el cliente es el que busca o contrata al profesional, sino el profesional es el que decide si hace o no hace esas labores, ¿no? Esos contratos chiquitos. Pero así es como se empieza, así es como se dan a conocer y así es como pueden empezar a generar ingresos en otra moneda que es muy bueno, en realidad es muy, muy buen negocio. Compañeros, no les quito más tiempo, les agradezco muchísimo su participación. Este, voy a empezar a revisar ya las evidencias para los que ya la enviaron. Y claro que sí, yo me estoy comunicando con ustedes. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas, ténganlas por ahí, tome nota, ¿sí? Me pueden enviar mensajes por la plataforma y a mí me van a llegar, yo les voy a poder contestar, ¿sí? Entonces, pues voy a tratar de estar lo mayor disponible frente a sus inquietudes, sus necesidades. ¿Sí? Ha sido un gusto tenerlos a ustedes acá. ¿Sí? Espero que nos veamos, si Dios quiere, y todo sale bien la otra semana para compartir ya información un poquito más específica. Y entonces, pues bueno, muchos éxitos, muchas bendiciones. Sí, espero que estén muy, muy, muy bien. Espero que por favor hablen más, sobre todo porque estuvieron muy callados, que hay gente tan tímida. Definitivamente la falta de Instru- confianza, ¿no? Instructor, yo tengo una preguntita. Sí, Lo que pasa es que yo veo aquí en la plataforma que solamente aparece lo del diligenciamiento del formulario que usted nos menciona ahorita. ¿Eso es lo único que tendríamos que hacer en esta materia o hay algo adicional que tengamos que realizar? sí, claro, hay muchas más cosas. Lo que pasa es que no todo está habilitado, ¿sí? No todo está habilitado ya, pero sí, claro que sí, hay más cosas. Pues ahí poco a poco los voy a comenzar a tarear de
Pero la por lo actividad. menos en el corto plazo, la actividad que sería la más cercana sería esa, el diligenciamiento del formulario. Hay otra, son dos. Son dos actividades que tenemos que hacer, pero con lo que les digo, también hay tiempillo, no hay afán. No se me va a estresar. Ah, ya. Sí, sí, Ah, bueno, señor. listo. Listo, profe. Bueno, compañeros, Dios los bendiga. Yo me retiro. Que estén muy bien. Gracias, profe.